nombre es Carly de Freitas. En esta oportunidad voy a desarrollarles resumidamente el tema de la clasificación general de las obligaciones, clases, transmisión y extinción de las mismas, comenzando con la clasificación general de las obligaciones. Entre ellas tenemos las obligaciones condicionales. Las obligaciones condicionales son aquellas que se caracterizan porque su eficacia va a depender del cumplimiento de una condición. Esta condición puede ser en un hecho futuro o incierto. También están lo que son las obligaciones a término. Estas obligaciones son aquellas que determinan un plazo establecido para el cumplimiento de las mismas, es decir, que no puede exigirse antes del día estipulado entre el deudor y el acreedor. Las obligaciones complejas son aquellas que presentan una característica especial, ya que pueden tener pluralidad de objetos y pluralidad de sujetos. Sucede que cuando presentan pluralidad de objetos se pueden dividir en obligaciones conjuntas. Estas obligaciones conjuntas existen varios acreedores y deudores que no tienen relación entre sí, pero que sí son partícipes individuales de una misma instancia. También se dividen en obligaciones alternativas. Estas obligaciones consisten en que se deben varias cosas, de tal manera que si pagas una, se libera la ejecución de las otras deudas. Y las obligaciones facultativas. En estas obligaciones se le da la oportunidad al deudor de sustituir otra prestación por otra. Cuando son por pluralidad de sujetos, se dividen en obligaciones mancomunadas. Estas obligaciones es un tipo de obligación jurídica en la que también participan varios acreedores y varios deudores que son unidos por una misma causa o una misma obligación. Y las obligaciones solidarias consisten en que existiendo varios deudores o varios acreedores se puede exigir a cada uno de ellos el pago total de la deuda, de manera que si uno la cancela, libera a los demás deudores de esa obligación. También están lo que son las obligaciones pecuniarias. Estas obligaciones son las más comunes, ya que su objeto es la prestación de un servicio mediante la retribución de dinero. Y las obligaciones de valor. Estas obligaciones son aquellas en las que se hace un avalúo de cosas de valor que pueda sustituir al dinero, pero que sea de igual valor a él. Ahora en las clases de las obligaciones existen clasificaciones o subdivisiones, por así decirlo. Entre ellas están de acuerdo al vínculo jurídico. De acuerdo al vínculo jurídico pueden ser obligaciones civiles y obligaciones naturales. Las obligaciones civiles son aquellas que en caso de incumplimiento de la obligación dan el derecho al acreedor de exigir judicialmente que el deudor cumpla con su obligación. Y las obligaciones naturales son aquellas que crean entre las partes solo un vínculo de equidad, ya que el acreedor no puede exigir judicialmente al deudor que le pague la deuda porque no existe un contrato jurídico que los vincule. También existen respecto al objeto de la prestación. Respecto al objeto de la prestación hay obligaciones de dar y obligaciones de hacer. Las obligaciones de dar son aquellas que se generan cuando se transmiten derechos reales de uso o de tenencia. Y las obligaciones de hacer son aquellas que necesitan la prestación de un servicio o de una obra determinada. También se pueden clasificar o dividir en relación al objeto. En relación al objeto pueden ser obligaciones principales y obligaciones accesorias. Las obligaciones principales son aquellas que pueden subsistir por sí solas sin necesidad de otras, al contrario de las obligaciones accesorias que tienen el objeto de asegurar la obligación principal, de manera que se extingue al momento de cumplir, cuando se cumple con la obligación principal. Ahora bien, en el tema de la transmisión de las obligaciones, esta es una manera en la cual un nuevo sujeto se hace responsable de la obligación. Entre los modos de transmisión existen las transmisiones mortis causa. Estas son denominadas también las comunes transmisiones hereditarias. Estas comprenden todas aquellas situaciones en que una obligación o un derecho de crédito pasa de un deudor a un acreedor que ha fallecido, en lo que han fallecido sus respectivos herederos. También están las transmisiones por actos entre vivos. Estas transmisiones comprenden todas aquellas situaciones en las que la obligación o un derecho de crédito pasa a otros sujetos pasivos o activos mediante actos efectuados por sujetos de la relación obligatoria, deudor o acreedor.
También están las transmisiones activas. Estas transmisiones comprenden la transmisión de los derechos de crédito, bien sea por actos mortis causa o por actos entre vivos, solo que pueden ocurrir entre acreedores. Igualmente pasa con las transmisiones pasivas. Estas también pueden ser por actos mortis causa o por actos entre vivos, pero pueden ocurrir solo por entre deudores. También existe la transmisión a causavientes universales o a título universal. Esta comprende la transmisión de obligaciones o derechos de créditos a personas que suceden al primitivo titular de la relación. Y las transmisiones a causavientes o a título particular. Estas comprenden la transmisión de obligaciones igualmente o de derechos de créditos a personas que suceden al primitivo titular de la obligación en un determinado bien. De acuerdo a la extinción de las obligaciones, tenemos el pago. El pago es por excelencia la manera de extinguir una obligación. Pero bien, ¿qué es el pago? El pago es, desde el punto de vista jurídico, el cumplimiento de una obligación, independientemente de que consista o no en la transferencia o entrega de una suma de dinero, ya que entre acreedor y deudor pueden convenir que el pago de la obligación sea en dinero o en un objeto perceptible de valor. Entre los elementos del pago tenemos que debe haber una obligación válida, la intención de extinguir la obligación y los sujetos del pago. La obligación válida se refiere a que el pago es el cumplimiento de una obligación válida, por lo que supone la existencia de que esta obligación sea lícita. El objeto del pago, como lo dije al principio, consiste en extinguir la obligación cuando se hace el pago de la deuda. Entre las formas de extinción de la obligación también está lo que es la novación. La novación es la transformación de una obligación en otra, es decir, que requiere un cambio sustancial en la obligación, que el cambio recaiga en sujetos de la misma causa. Aparte de la novación, también existe la confusión. La confusión consiste cuando una misma persona se reúne en las cualidades de acreedor y deudor. Igualmente, la prescripción es una forma de extinción del pago. La prescripción es un medio de extinción de las obligaciones, mediante el cual una persona libera del cumplimiento de una obligación por el transcurso determinado del tiempo.